Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Hoy nos encontramos desde la antigua casona de Jicoténcatl, el antiguo Senado de la República. Y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Cons. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. El tema de hoy es la protección a grupos vulnerables. Y si tú quieres saber quiénes son nuestros invitados y qué tienen que decir junto con los estudiantes de la UNAM, quédate con nosotras. Que estás en Comunicación. Y esta también es tu conversación. En nuestra sociedad existen grupos que por distintas condiciones enfrentan mayores riesgos de ver afectados sus derechos. A estos se les conoce como grupos en condición de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. La vulnerabilidad no es una característica individual, sino el resultado de desigualdades sociales, económicas y estructurales. Por eso, el Estado tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que garanticen la protección de sus derechos y promuevan la igualdad de oportunidades. Gracias por seguir con nosotras aquí en Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Estamos aquí desde la antigua casona de Jicoténcatl, el antiguo Senado de la República. Y bueno, Constanza, hoy vamos a hablar acerca de la protección a los grupos vulnerables, ¿cierto? Claro que sí, Luisa. Además, este tema no es solamente un tema legal, sino que también es un tema de justicia. Pero ¿realmente estamos garantizando los derechos de estas personas? Para hablar sobre este tema se encuentran con nosotras el diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Felipe Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Comisión de Justicia, y Rodrigo Salas, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ellos nos hablarán de este tema junto con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Que ellos se encuentran con nosotros aquí en este hermoso recinto que el día de hoy nos abre sus puertas. Y bueno, para empezar un poco con la conversación y hablar un poco acerca de la protección a los grupos vulnerables en México, porque es cierto que vivimos en un país en el que existen ahora disidencias y que han existido siempre, y que es importante hablar que desde la Constitución se les tiene que proteger y se tiene que velar por sus derechos humanos, ¿verdad, Cons? Claro que sí, Luisa. Y estábamos hablando justamente de derechos, ¿no? Y sabiendo que estos ya están reconocidos, ¿por qué sigue siendo tan complicado que dentro de la sociedad se puedan garantizar e implementar de manera correcta? ¿Quién guste contestar? ¿Quieres contestar, Manuel? Bien, pues mira, es dependiendo del momento del país, ¿no? Todos sabemos reconocer cuáles son los grupos vulnerables de manera tradicional, que son los temas de discapacidad, obviamente el tema de la comunidad también, de la diversidad sexual, y lo que hizo el presidente Andrés Manuel entonces cuando entró en 2018 fue un acto de justicia histórica. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Lo primero que hizo fue reconocer, por ejemplo, a los estudiantes que en ese momento deciden ninis, que no estudian ni trabajan, dándole una beca para poder accesar
a estudio, para poder soportar y tener una mayor perspectiva de vida. ¿Qué también hizo? Pues le dio también la pensión a los adultos mayores, otro grupo vulnerable, ¿sí? En un tema de justicia histórica y también en otro acto de justicia histórica focalizó gran parte del desarrollo del país hacia el sur. ¿Por qué? Porque histórica y tradicionalmente nosotros sabemos y conocemos que el norte del país tiene mucha industria, mucha maquila, mucha infraestructura, y pues que son estados que tienen una prosperidad a diferencia del sur. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues hizo un acto de justicia histórica, visibilizando estos grupos vulnerables que, si bien en ese entonces no estaban a rango constitucional, los atendió. Y ahora nosotros ya tenemos un marco constitucional en donde reconocemos las becas universales a nuestros adultos mayores, por supuesto a nuestros jóvenes, a nuestras madres y toda una gama del sistema de becas que acompaña al gobierno federal para darle un acto de justicia histórica a nuestra sociedad y a nuestro país. Gracias, Muchas gracias. diputado. Diputado, profesor. Pues miren, a mí me gustaría primero contextualizar, ¿no? Yo estudié Derecho y con un enfoque de derechos humanos, y lo primero que hay que establecer es que no existen los grupos vulnerables. Existen personas, grupos, sectores en situación de vulnerabilidad, y esto se debe al contexto económico y político y social en el cual se desarrolla nuestra sociedad. Ustedes saben que durante décadas y todavía hasta la fecha en nuestro país la brecha de desigualdad es terrible, es tremenda, lo que condiciona que muchísimas personas precisamente vivan en situación de vulnerabilidad. Y por eso pues podemos distinguir allá a grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos originarios, los pueblos afromexicanos, la diversidad sexual, las mujeres, los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. Incluiría también a las personas de talla baja, que también es un tema que hay que dialogar mucho, ¿no? Y claro, dependiendo de la política pública que un gobierno, en este caso el nuestro, implementa para cerrar esta brecha de desigualdad, para distribuir de mejor manera los recursos, atender puntualmente a estos grupos en situación de vulnerabilidad, es como podemos decir que, en efecto, la política pública ha cambiado, no solo desde el Ejecutivo, sino gracias al marco jurídico que mencionó nuestro amigo diputado, ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, diputado. Profesor. Bueno, antes que nada, buenos días otra vez, gracias por la oportunidad de poder conversar aquí, diputados. En serio, muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente pues hay varias situaciones ahí, porque tenemos obviamente las leyes, ¿no? Que las hemos tenido quizá siempre desde que pues, han nacido las constituciones, se han ido creando diversas leyes secundarias a lo largo del mundo. El problema y el debate creo que es el mismo siempre, ¿no? A pesar de que tenemos asentadas las cosas sobre el papel, garantizarlos en la realidad es muy difícil siempre, por todo lo que eso implica, ¿no? Las dificultades, sobre todo históricamente, que han tenido los estados para poder hacer velar esos derechos, ¿no? Una de las, digamos que uno de los aspectos en los que más he trabajado en estos últimos años es en la cuestión del racismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos ya desde 2003, ya desde hace más de 20 años, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Las leyes las tenemos a nivel federal, tenemos leyes incluso internacionales, tenemos leyes que cada estado va emitiendo, ¿no? Va derogando, va cambiando. El problema siempre es, a pesar de que está esto, cómo cambiar, en el caso del racismo, por ejemplo, que repito, es lo que principalmente trabajo, cómo cambiar el pensamiento racista, ¿no? A pesar de que lo tenemos, de que sabemos que hay muchas cosas que están sancionadas, que podemos acudir a las comisiones, ya sean federales, estatales, para poder hacer valer un derecho o para sancionar alguna conducta discriminatoria o racista, directamente hablando, ¿qué se tiene que hacer? Entonces creo que eso siempre es el debate, ¿no? La ley es como una especie de pilar inicial, por así decirlo, es como el cimiento, ¿no? De este tipo de cambios, porque tienen que tenerlo cada uno de los países para poder hacer frente a ello, pero después que viene, y creo que es ahí más bien donde siempre pues entran todos los debates, ¿no?
Muchas Claro, gracias. y Al contrario. empezamos a hablar acerca, claro, en comunicación hablamos acerca de qué es el acercamiento de la comunicación con los jóvenes y claramente tenemos que hablar del grupo juvenil y cómo es que ellos pueden formar parte para erradicar esta discriminación y esta violencia que se ejerce a los grupos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, me gustaría preguntar cómo es que los jóvenes se pueden acercar a estas instituciones o al gobierno mismo o a las instituciones educativas. Léase la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED, DIF y Mujeres, para poder hablar acerca de este tema al que se le hay que dar visibilidad. ¿Quién quiera contestar? Pues podría comenzar. Sí, muchísimas gracias. Creo que una de las cuestiones más importantes siempre va a ser la educación, ¿no? Indudablemente, el ir trabajando para cambiar las perspectivas que tenemos en la educación. ¿Por qué? Porque mientras no reconozcamos inicialmente en términos públicos o por parte del Estado que tenemos problemas de discriminación, de grupos que están en una situación efectivamente de vulnerabilidad, porque no es que las personas sean eternamente vulnerables, ¿no? Se parte de que hay una condición que es, digamos, temporal y que hay que cambiar o erradicar. En ese sentido, yo creo que la educación sí es sumamente importante para que las personas, desde que nos insertamos a la escolaridad más elemental, podamos entender qué es un acto machista, qué es un acto racista, qué es un acto misógino, qué es un acto homofóbico y todo ello irlo trabajando desde ese momento. De esta forma, aunque no todas las personas de nuestra población tengan acceso en un futuro a estudios universitarios o a estudios superiores, ya van a tener desde las infancias o desde sus primeros años de convivencia social y en público esta capacidad de distinguir cuáles son los actos que nos dañan como sociedad y qué podemos ir haciendo para prevenirlos, erradicarlos y disolverlos para siempre en dado caso. Muchas gracias, profesor. ¿Diputados? Yo coincido en que gran parte de la tarea está en la educación, desde la elemental, la primaria hasta la universidad. Pero también pienso que depende de un diseño de política pública que las autoridades en el Ejecutivo, tanto en el ámbito municipal, estatal como federal, pues focalicen los problemas y diseñen la política pública, la implementen, la evalúen, la perfeccionen y de esa manera podría irse cambiando la situación de estos grupos para que puedan empoderarse, para que puedan salir adelante y para que su condición cambie. Creo que en gran medida lo estamos haciendo. Obviamente todavía falta evaluar, llevamos 6, 7 años en el poder, apenas está viendo los mecanismos de evaluación concreta en el cual decimos, en esto sí estamos avanzando, en esto todavía no, a pesar de la dispersión de casi 1 billón de recursos, son más de 800,000 millones de pesos en programas sociales actualmente en la 4T, aún así todavía no existen los estudios claros que demuestren que en efecto se está cambiando la condición estructural, no hablo de la condición acá superficial de los grupos, ¿no? Porque puede criticársenos que se está convirtiendo todo esto en un tema asistencialista, como lo fue en el pasado, de asistir nada más y no sacar de esta condición a las personas en situación de vulnerabilidad. Eso podría decir de entrada, ¿no? Entonces creo que tenemos que entrar al debate sobre la política pública actual, ver en qué estamos acertando, en qué estamos fallando y perfeccionar esta política pública. Muchas gracias, diputado. ¿Diputado? Sí, bueno, los pilares de una nación siempre van a ser la familia, siempre va a ser su gobierno, siempre va a ser la sociedad. Y en el gobierno de la transformación, por ejemplo, la Secretaría de Educación, el material educativo que hoy está generando la SEP, ya habla de comunidad, ¿no? Habla de una nueva manera de interpretar las relaciones entre los mismos jóvenes, con las autoridades, por ejemplo, con la familia. Se enfatiza mucho el tema de humanismo mexicano. O sea, son conceptos que, por ejemplo, a gente de mi edad, pues antes no existían. La política era muy rígida, ¿no? Era muy acartonada, era muy vertical. Hoy, afortunadamente, se está abriendo, ¿no? Está abriendo más su espectro. Y eso es muy importante que los jóvenes se den cuenta. Los jóvenes de manera natural pues acceden a las redes sociales, etc. Pero también, si se dan cuenta, pueden ver una política pública
encaminada a generar solidaridad entre la misma sociedad y también una política pública que está encaminada también para dar un piso parejo y prosperidad para todos. Por supuesto, depende de cada uno de nosotros con ese piso parejo y esas becas, por ejemplo, que ya hoy son de rango constitucional, poder tener ese crecimiento. Y otra parte, les señalo otra parte, por ejemplo, al renovarse el Poder Ejecutivo, también se renovó el Poder Legislativo. Esto también por la parte del Legislativo y después con el Judicial se abrió. ¿Qué quiere decir que se abrió? Sucede, jóvenes, que ustedes tienen instrumentos ciudadanos para poder accesar e interactuar con estos poderes de manera más horizontal. Ustedes, con toda la facilidad y comodidad, pueden acercarse al legislativo y participar de manera directa en todas las dinámicas que el legislativo atiende por el bien de la nación. Y asimismo también con el Poder Judicial. El Poder Judicial está ahora emprendiendo sesiones itinerantes en los lugares. ¿Por qué? Porque quiere socializar una sesión del Poder Judicial. Quiere que la gente conozca cómo se da la dinámica de una sesión del Poder y lo está haciendo saliendo de la Corte, saliendo de los espacios tradicionales de la Corte, yéndose a Chihuahua, yéndose a Jalisco, para que la gente en corto vea y sepa cómo se da una dinámica. Entonces, este tipo de instrumentos es muy importante porque abre la política pública, abre la manera de ejercer el poder para que precisamente ustedes jóvenes puedan tener otra interpretación del México que queremos y que ustedes construyen. Muchas gracias por su respuesta. También dándole un poquito la vuelta, otro tipo de grupo vulnerable se consideran a los periodistas también, porque son personas que están arriesgando su vida todos los días para informar a la población. Entonces, y siento que de ese punto no hay tantas legislaciones que los protejan. Entonces, ustedes como diputados y como maestro, ¿cómo podríamos incluir a este sector dentro de las políticas públicas? Ya hay recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya hay instrumentos para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Ya hay también organizaciones civiles, hay a nivel de la ONU también hay muchos instrumentos. ¿Y cómo podríamos hacer para que sí se aplicara esto? Porque todos los días mueren alrededor de 3 o 4 periodistas al día y México es uno de los países con más periodistas asesinados en el mundo y es el país en donde más peligroso es ser periodista. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sí se cumplan estas reglas y que no sigan ocurriendo este tipo de asesinatos todos los días? El problema, según mi punto de vista, es la impunidad, que sigue calando fuerte en nuestra sociedad. El tema de la impunidad, a nivel federal, por ejemplo, el Estado mexicano pues no persigue periodistas, no persigue defensores de derechos humanos, no asesina, no desaparece personas como se hacía en el pasado, ¿no? Pero nosotros que nos movemos a nivel territorial en Guerrero y en otros estados, pues vemos, ¿no?, que todavía hay cacicazgos locales, políticos de todos los partidos, hasta del nuestro, que siguen sin tolerar la crítica, sin tolerar la disidencia y muchas veces se valen de amigos suyos en el territorio que pues pueden llegar a hacer este tipo de prácticas. Lamentable desde mi punto de vista y condenable, por supuesto. Entonces creo que habrá que legislar en esa materia, qué bueno que lo pones acá sobre la mesa. Habremos de ver en qué medida los instrumentos actuales se pueden reforzar. Muchas gracias. Diputada, profesor. Sí, tomo la palabra, diputado. Creo que también hay muchas cuestiones que efectivamente hay que cambiar en términos de visión de paradigma. México definitivamente, a pesar de que no tiene como tal una guerra declarada u oficial, sí tiene un gran conflicto civil que es directamente hablándolo contra el narcotráfico. Y este conflicto en el que ya llevamos muchísimas décadas es algo que me parece es una de las cuestiones que ha hecho también muy peligroso el trabajo de las y los periodistas en este país, sean nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces, cuando nosotros y nosotras vemos efectivamente las cifras y nos damos cuenta de que tenemos problemas similares
a las desapariciones que hay en lugares en donde están las guerras declaradas, como lo puede ser Irán, como lo puede ser Palestina, como lo puede ser Libia y otros países en los que se encuentran en guerras, si no reconocidas totalmente, pero al menos sí por la prensa internacional. Vemos que a lo mejor es el cambio de paradigma. México en ese sentido, creo, a pesar de que el Estado ha hecho todo lo posible, quizá no solamente en estos gobiernos, posiblemente también en otros, para poder eliminar esta problemática, tendría también que reconocer una guerra interna, que es la que hemos estado librando prácticamente desde 2007, cuando se le declaró oficialmente en cierta medida la guerra al narcotráfico, y que ha perdurado hasta nuestros días. Por más que cada gobierno le ha estado dando, digamos que un matiz, un nombre diferente a este conflicto, es una guerra abierta que tenemos o que se tiene el Estado mexicano contra los cárteles, contra los cárteles mexicanos. En ese sentido, creo que reconocerlo podría generar quizá un cambio, podría generar incluso que algunas organizaciones internacionales que ya están, ¿no?, en ese sentido, puedan también intervenir, ya sea para aconsejar, para orientar o incluso para ayudarnos a resolver esta problemática. Muchas gracias, profesor. Y justo ha llegado el momento de que hablemos con los estudiantes que nos acompañan aquí desde la antigua casona de Jicotencatl, el antiguo Senado de la República. Entonces quiero darle la palabra a alguno de ellos para que le pregunten a nuestros ponentes acerca del tema que estamos desarrollando el día de hoy. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Waldo Flores. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi carrera es licenciatura en Ciencias Políticas. La pregunta al panel es la siguiente. ¿El gobierno federal no estaría incurriendo en racismo al no atender las grandes necesidades de los grupos de gran vulnerabilidad, como lo son los rarámuris en Chihuahua, toda vez que en varias ocasiones ha habido atletas originarios de estos grupos olvidados, repito, como los rarámuris, que han traído preseas olímpicas de oro? Muchas gracias. Adelante, quien guste contestar. Racismo por la no atención. Ok. Bueno, hay que escudriñarlo mucho, ¿verdad? Pero la Secretaría del Bienestar tiene una cobertura extensa en los programas sociales y déjame decirte que no se ha logrado un 100% de cobertura. Porque a veces por condiciones de territorio, a veces por condiciones de alcance en la operación misma. Nosotros como legisladores y en los estados que elaboran convenios con la Secretaría, pues el compromiso es ayudar a incrementar la cobertura para lograr la meta del 100%. Entonces, es un trabajo escalonado que apenas inició en el 2018, que hoy con la doctora elevamos a rango constitucional. Es decir, el acceso es universal, pero por supuesto la cobertura todavía falta. Nosotros estamos atendiendo en la Comisión de Bienestar precisamente casos de pueblos originarios que no tienen una cobertura suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque bueno, la dinámica o la manera de entregar el recurso pues no es tan sencilla, porque hablando de comunidades alejadas, por ejemplo en Oaxaca, en donde un municipio está a 8 horas de la capital, y los accesos, la manera, los instrumentos de hacer llegar los recursos, los apoyos a las personas que están inscritas dentro de una beca de carácter universal son complejos. Entonces, ese punto que mencionas, por supuesto, son focos que necesitamos que atender y que ahorita que lo mencionas lo tomo para llevarlo a la Comisión de Bienestar y darle un foco como igual otras poblaciones originarias en otras partes del país que también les falta instrumentar este tipo de apoyo constitucional. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más gusta contestar? Bueno, yo vi varias notas hace algunas semanas donde la Comisión del Deporte ha estado atendiendo mejor que la anterior, en el sexenio pasado, a muchos deportistas en diversas partes del país. Incluso había testimonios de deportistas que decían que no se les había atendido de la manera como se les está atendiendo ahora. Habrá que ver si llegaron a las comunidades originarias como los rarámuris o algunas otras, ¿no? Porque en efecto, para salir, por ejemplo, de
de una situación de violencia, de meterse en la delincuencia organizada, muchas personas buscan a través del deporte salir adelante, y esto creo que hay que promoverlo y hay que apoyarlo lo más posible. Muchas gracias, diputado. ¿Profesor? Sí, algo rapidísimo, sí. En ese sentido, algo que repito constantemente es: el Estado no siempre es culpable de los problemas que tenemos. La cuestión es que, bueno, es responsable de resolverlos, ¿no? Que no los haya ocasionado. En el caso de este tipo de cuestiones que sí suelen pasar con mucha frecuencia, puede ser que el Estado no haya cometido alguna acción en particular para haber desembocado en esta marginación histórica o temporal en este momento, ¿no? Puede ser que sí no haya hecho algo para resolverlo, teniendo ya este problema una vez que haya llegado al poder o a encabezar alguna de las instituciones. Entonces, sí tiene esa responsabilidad, quizá no la culpa entera, pero sí la responsabilidad de ver cómo puede atender ese problema, que bueno, es algo que tenemos desde hace, pues desde que nos volvimos independientes prácticamente, ¿no? O que ha estado en la agenda de todos los gobiernos desde hace ya 200 años. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ya me escuchan, verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Daniela. La pregunta es pues para el panel y en general es pues no me termina de quedar clara cuál es la relación entre la extensión de programas sociales con la protección real de los grupos vulnerables. Y en este sentido, pues hasta qué punto estos apoyos impulsan la autonomía de los grupos y no más bien condicionan una dependencia. Gracias. Adelante. Bien, mira, ahí por supuesto depende de quién se acerca, ¿no? El instrumento de la beca universal es precisamente para ayudarle a las personas a sostener su vida cotidiana y tener lo suficiente para poder, el piso mínimo, para poder construir un proyecto de vida. Y eso, pues, yo creo que por supuesto que es útil, ¿no? Porque si llega una beca que a mí me va a permitir poder transportarme, poder ir a la escuela, poder en un momento dado cubrir el tema de los libros para estudiar, etcétera, pues ahí está. En tema de una persona con discapacidad también, por supuesto que ayuda un poco a resolver el tema de movilidad. No son soluciones estructurales integrales, es apenas el primer paso por un tema de justicia histórica, también para los grupos vulnerables. Entonces, en unos grupos vulnerables es un tema de un primer paso que todavía tiene una trayectoria por cubrir, y en otros es ya una cobertura suficiente para poder pasar al siguiente nivel. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció muy interesante tu pregunta, la agradezco. Creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio. México, de los países de la OCDE, es uno de los que menos recauda. Y yo creo que también tenemos que ver con temas fiscales. O sea, tenemos, repito lo que dije al principio, una brecha de desigualdad tan grande que hace que los recursos que administra el Estado sean pocos en comparación con los recursos que pues dejan de pagar al erario, y eso que ya muchos están pagando, muchos empresarios grandes que aportan muy poco al país ya están pagando, y aún así la recaudación es poca. Entonces, mientras no haya una mejor distribución de la riqueza hacia los sectores sociales, hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, creo que esta situación no va a cambiar, y por lo tanto puede devenir en un asistencialismo y condicionar electoralmente a la larga pues el voto por este proyecto, aunque ya es constitucional. Creo que ahí la tarea, por otro lado, es de los grupos de la sociedad civil organizados, las organizaciones sociales, los colectivos, ustedes como estudiantes, hombres y mujeres, que puedan dar esta otra parte de la educación a la gente, ¿no? O sea, recibir o reclamar el derecho, hacerlo patente, al tiempo de que eso no puede condicionarme jamás en cuestión política o en cuestión ideológica. Esto es un derecho universal y así lo ha establecido el expresidente López Obrador, lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros también así lo reivindicamos, y no va con ninguna intención de condicionar a nadie a que vote de tal o cual manera. Es un derecho
para todos y todas, independientemente de su partido, de su raza, de su religión, de todo. Muchas gracias, diputado. Y si tú quieres seguir escuchando acerca de este tema, que es protección a grupos vulnerables, te invito a que te quedes con nosotras después de este corte. Recuerda que estás en comunicación y esta también es tu conversación. La protección de grupos vulnerables implica no solo leyes, sino acciones concretas que aseguren su inclusión y bienestar. Esto incluye programas sociales, acceso a servicios, políticas de igualdad y mecanismos que permitan prevenir y sancionar la discriminación. También implica escuchar sus voces y tomar en cuenta sus necesidades en la toma de decisiones públicas. Una sociedad más justa no se construye solo desde la ley, sino desde la garantía real de derechos para todas las personas. Y estamos de regreso aquí en Comunicación desde el Senado de la República, el antiguo Senado de la República, la Casona de Jicoténcatl. Y el tema de hoy, ¿cuál es? Es protección a grupos vulnerables. Y para eso tenemos un gran panel que nos está acompañando el día de hoy y con quienes ya empezamos esta conversación. ¿Quiénes son, Constanza? Son el diputado Manuel Vázquez Arellano, el diputado Felipe Delgado Carrillo y el profesor Rodrigo Salas. Ellos están platicando con estudiantes que nos acompañan aquí en la antigua casona el día de hoy. Y para esto, para seguir con la conversación, quiero pedirles que levante la mano la siguiente pregunta. Allá. Buen día. Ingrid Curiel, de Estudio de Ciencias Políticas. Va dirigida principalmente a los legisladores. Hace poco tuve la oportunidad de colaborar en la Cámara de Diputados y la legislación que queríamos hacer era respecto a comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, no quedaba claro en qué punto las consultas debían de realizarse, si antes de empezar a escribir la propuesta de ley o una vez o antes para consultarlo. Sin embargo, esto no quedaba del todo claro porque, pues, al no estar escrita, ¿qué íbamos a consultar, no? Entonces, vemos estos casos de consultas, por ejemplo, en Milpa Alta, con el tema del cablebús, que se hace a puertas cerradas y la comunidad no termina de participar y se terminan, pues, llegando a estos acuerdos sin que participen realmente. ¿Cómo podemos hacer para que estas consultas no solo queden como un tipo de estrellita dorada que se ponen los legisladores y realmente se consulte a las comunidades de forma efectiva? Muchas gracias. Adelante. Mira, la consulta en la ley que se aprobó dice: la consulta debe realizarse previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, lo que significa antes de que la medida legislativa se apruebe y sea susceptible de afectar sus derechos. Quiere decir que se presenta el proyecto de ley y ese proyecto de ley es el que se somete a la consulta de los pueblos originarios. En el momento en el que está estructurada la propuesta, obviamente se reconoce el origen, el motivo de la propuesta de iniciativa, se propone la instrumentación, se propone la solución, la manera de cubrirla y de dónde se fondea o si no lo hay. Y entonces ya se estructura conforme a las disposiciones de los pueblos originarios a través del Instituto Nacional Indigenista y ya se vacía el cuestionario para la consulta. Obviamente las preguntas no son tan extensas, son focalizadas en un lenguaje en que toda la gente puede entender, en los usos y costumbres en unos casos de los mismos pueblos, para poder transitar apegada a la esencia de la iniciativa legislativa y entonces que todo el mundo entienda qué es lo que se quiere legislar, cómo y en qué les beneficia. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? Lo dijo muy claro mi compañero legislador. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Ajá.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Machado, estudio Ciencia Política, mi pregunta va dirigida al panel y bueno, ahorita nos estaban compartiendo pues mucho el énfasis respecto a la justicia social en el caso de estos grupos vulnerables. Mi pregunta es, con la reciente reforma judicial que se aprobó en 2024, ¿sí considerarían que esto pues de alguna manera tiene relación, si ha impactado, mejorado en la condición de estos grupos en situación vulnerable, o si por el contrario considerarían que la impunidad sobrepasa este tema? Gracias. Adelante. Yo creo que el impacto sí es vigente, o sea, sí es visible. Repito, no a nivel estructural aún, porque falta que los programas se perfeccionen, caminen, que también las poblaciones y los grupos en situación de vulnerabilidad participen, hagan suyos los programas sociales, porque el tema de los instrumentos jurídicos, de la política pública en sí misma, de la participación política en los asuntos públicos del país, es de dos lados. Es tanto de la autoridad y del Estado y sus instituciones, como de la sociedad civil hacia acá, o sea, de la sociedad en general y todos sus sectores, porque si no se vuelven en un asunto paternalista. Y yo creo que esto es lo que no terminamos de comprender a nivel de la conciencia política en nuestro país, y por eso durante décadas muchos grupos sociales, partidos políticos se han aprovechado de esta situación de la sociedad mexicana, ¿no? O sea, instrumentalizan política pública desde las autoridades sin que haya una participación, por ejemplo, en las consultas. La consulta no es nada más preguntar, es también debatir, es ver de qué manera están de acuerdo o no están de acuerdo las poblaciones a las cuales va enfocada. Entonces creo que falta esas dos partes. Muchas gracias, diputado. Yo también creo que efectivamente sí han habido cambios, ¿no? Nuevamente retomando la cuestión racial, gracias a la reforma judicial que tuvimos recientemente, por ejemplo, ahora tenemos al al magistrado Hugo Aguilar, llamado el magistrado indígena, que eso ha tenido diversas connotaciones y se ha usado en algunas ocasiones incluso hasta como insulto, ¿no? Pero creo que de alguna manera, gracias a esto, sí han tenido algunos avances, ¿no? Precisamente las administraciones, ¿no? Que aquí los diputados obviamente vienen, digamos que representando y abanderando. Estas dos últimas administraciones federales sí han tenido grandes cambios, la nueva escuela mexicana en términos del modelo educativo, la reforma judicial, entre otras cuestiones, ¿no? Algo en lo que también siempre remarco es que a pesar de que incluso, ¿no? Que era lo primero que se comentaba al inicio, tenemos leyes, sí las tenemos muchas cosas de las que hemos hablado, pero aún así me parece que hay muchas cuestiones que en términos de atención al problema de la discriminación racial todavía quedan pendientes. En los que ya 45 minutos que llevamos de conversación, nadie ha preguntado nada por cuestiones relacionadas con la cuestión de piel, ¿no? Me parece que en estas dos últimas administraciones federales hubo grandes avances en esa situación, en la situación de la atención a los problemas del racismo. Sin embargo, creo que tuvimos un giro hacia la página del siglo XX en términos de retomar el paradigma del indigenismo. Se ha incorporado como nuevo grupo que está en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas afromexicanas. Es un gran avance, pero creo que quedan aún así unas 60 millones de personas en este país que están fuera de estas categorías de atención, que también están racializadas, nada más por el color de piel que tienen, y que no siempre vienen tipificadas en las leyes, no siempre vienen contempladas en las políticas públicas, en los programas asistencialistas, y a veces incluso hasta en los debates de este tipo las dejamos olvidadas, ¿no? Es el principal grosor poblacional del país y que sí la padece recio también, ya hablando directamente hablando, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay avances, hay muchos avances, se tienen que reconocer, me parece que sí, porque son pisos fundamentales, pero que todavía hay mucha chamba, mucho trabajo por hacer en materia judicial, de educación, de atención de vulnerabilidad. Incluso hace rato que lo comentábamos con las y los periodistas, la mayoría de las y los periodistas también asesinados en este país no tienen la tez blanca, son personas morenas, no son las y los periodistas que, digamos, ocupan las posiciones de mayor privilegio o de mayor comodidad en los medios de comunicación,
sino que son las más vulnerables o que tienen mayor situación de vulnerabilidad y coincidentemente tienen la piel más oscura. Entonces, estos serían como los matices, ¿no? Como ya en esta etapa de cierre de la conversación. Gracias. Gracias. Un poquito complementando lo que estaban diciendo, creo que también es importante que justamente ustedes trabajan mucho para nosotros, para sacar leyes, para que todo esto se tipifique de alguna forma dentro de la Constitución. Sin embargo, creo que es trabajo de nosotros también hacerlo posible, porque justo lo que comentábamos con todos los temas que hemos estado platicando, sí hay muchos programas sociales, sí hay muchos lugares de protección, pero si nosotros no hacemos lo mismo, algo al respecto, pues no podemos ayudarlos también a ustedes a que el trabajo sea correcto. Y ya, era mi comentario, perdón, adelante, diputado. Así, bueno, déjame darte un ejemplo muy concreto del tema de la reforma al Poder Judicial y los grupos vulnerables. Con la reciente aprobada reforma al Poder, también se instrumentó, ya se habían venido instrumentando el tema de los juicios orales. Los juicios orales, ¿y qué proyectó la reforma? Bueno, la reforma proyectó la posibilidad también de que hubiera poder, de que pudiera haber sesiones, juicios de manera remota. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para atender el alcance y la cobertura de pueblos originarios, de personas que se tienen que trasladar o que no tienen manera de llegar a una capital, a ir a la oficina del poder y responder un tema de juicios. ¿Y qué son ese tipo de juicios? Bueno, pues son juicios de propiedades, son juicios de tierras, son juicios de herencias, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo real de cómo el tema de la reforma al Poder Judicial impactó de manera positiva en estos grupos vulnerables. Pero, por supuesto, lo mismo, aquí partimos de un inicio, de una ruta que apenas se está construyendo en un acto también de justicia histórica, y se demuestra cómo el uso de la tecnología ayuda también a fortalecer este tipo de ejercicios. Muchas gracias, diputado. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. Hola, buenos días. Vladimir Marsellés, de la Facultad de Ciencias Políticas. También mi pregunta es para el panel en general. ¿Te puedes acercar el micrófono? Sí. ¿Cómo lograr una representación sustantiva y no meramente formal de los distintos grupos vulnerables en el Congreso? O sea, se me viene a la mente, o sea, hay mujeres, personas de la diversidad sexual, pero ¿cuántas de ellos integran la Junta de Coordinación Política? ¿Cuántos de ellos son escuchados por los líderes de sus partidos, por la bancada del Verde, de Morena? O sea, ¿cómo lograr esa representación real y no meramente una cuota que deben cumplir cada partido? Y, o sea, ¿cómo romper esa barrera? Muchas gracias. Diputados. Yo creo que en gran medida ya está rota la barrera. Existe la Comisión de Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, existe la Comisión de Diversidad Sexual, la Comisión de Juventud, la Comisión de Salud de Grupos Vulnerables. Existen en la Cámara de Diputados, digamos, todas estas comisiones están representadas por personas provenientes de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Legislan y no legislan solos, esa es la otra parte que yo les quería comentar. Existe la iniciativa ciudadana también. O sea, si ustedes como estudiantes de este grupo, o dos grupos, no sé cuántos vinieron, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tienen una inquietud respecto a algún tema importante de la sociedad mexicana, pueden también elaborar su iniciativa de ley o pueden hacerla junto a un legislador o legisladora en la Cámara de Diputados. Nosotros con mucho gusto los acompañamos, ponemos a nuestros equipos y a nosotros mismos para trabajar junto a ustedes una iniciativa de ley y la planteamos al Congreso, a la Cámara de Diputados. Creo que también esa es la otra parte que falta mucho en la sociedad, aunque muchos grupos ya lo hacen, Es difícil romper la otra barrera, claro, porque todavía existen muchas jerarquías de poder en la política mexicana, eso también es cierto. Y también existe mucha suplantación. No quiero hablar mal de mis colegas, pero por ejemplo, en Morena, en el Verde, en el PT, en el PRI, creo que hay algunos legisladores y legisladoras, en Movimiento Ciudadano hay algunos legisladores y legisladoras provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad, que no así en el PAN y en otros partidos un poco más derechistas. Yo no los he visto. O sea, yo no puedo creer que un diputado perfectamente blanco sea
proveniente de una comunidad originaria. Con toda la pena lo digo, pero es así. O sea, ¿qué quiere decir? Que suplantaron el lugar de una persona que debería estar. Y ahí sí podemos decir que es una cuota. En nuestro caso, no, nuestros compañeros son, en efecto, de pueblos originarios. Mira, por una parte está la ley y quien instrumenta la ley, ¿no? Si la ley ahí está, es un instrumento útil, bueno, hay que hacerlo en consecuencia. Si alguien no lo usa, hace mal uso de ese instrumento, no hay que pensar que la ley está mal, hay que pensar que quien la ejecuta es el que puede no estar bien. Y entonces sí, este hecho, fíjate, el tema de la representación de los grupos vulnerables en el legislativo federal, los grupos vulnerables se les llama de acción afirmativa. Acción afirmativa ya engloba y agrupa, obviamente, temas de la diversidad sexual, temas de discapacidad, tema migrante, etc. Pero aquí va el pero o el cómo. Ya hay un espacio catalogado con las vulnerabilidades que tradicionalmente conocemos. Les doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, muchos grupos ahora en el ejercicio, en el proceso electoral pasado, muchos grupos de migrantes se acercaron con nosotros y dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sintieron representados? ¿Pero por qué? Bueno, pues estuvieron trabajando con los paisanos de Estados Unidos y resulta que nadie se tomó el tiempo para darse de alta en la plataforma del partido y poder entrar en el ejercicio democrático de aspirar a candidato y en el concurso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues alguien encontró un hueco, alguien sí se registró, sí lo hizo y nos dicen, oye, pero pues si ni siquiera lo conocemos. Bueno, pues es ya un compromiso de cada quien establecer también los mecanismos, entenderse, ponerse de acuerdo, participar activamente en los espacios adecuados. No es solamente salir y acá, no es ver los espacios oficiales, los conducentes, para poder dar participación. Y así también con otros grupos de vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que los partidos no hagan con que, ay, pues voy a poner a fulanito como acción afirmativa. No, espérate, aquí realmente hay quien sí representa, ¿no? Entonces hay que buscar ese espacio. Muchas gracias, diputado. No, yo estoy... Vamos entonces con otra pregunta. Quien tenga el micrófono. Hola, yo soy Sandra Pérez de la licenciatura de Ciencia Política y la pregunta es para el panel en general. ¿Cómo el marco jurídico y legislativo puede mutar y caminar a la par de su población y sus necesidades en un sentido cultural, ya que pues varios de estas problemáticas sociales como el racismo, la persecución a periodistas, tienen un carácter identitario y el identitario pues radica en la cultura, este derecho a la información, ¿no? O sea, la no monopolización de la información hablando en un sentido como informativo, ¿qué podría aportar? Y en el racismo pues igual refiriéndonos como hablando de cómo se pretende en un sentido cultural hacer entender a la población de una realidad que habita, o sea, que es su realidad, porque desde ahí viene como el entendimiento del reconocimiento de otro y de entenderlo y respetarlo y pues de construir una cosmovisión con base a eso, ¿no? Es la pregunta, ¿qué vía se está optando por lo cultural? Y también de qué forma podría llegar a las zonas más marginadas, porque pues desde siempre me parece que la cultura es algo que tiene que acercarse a la gente, porque pues más en estos tiempos es más difícil que la gente se acerque a la cultura, ¿no? Y más cuando está un poco pues capitalizado todo en general, el acceso a información verídica o confiable. Por ejemplo, igual lo mencionaban hace rato en el deporte está igual restringido a quien puede costearlo, ¿no? Incluso el enterarse de eso, el ver como diferentes tipos de deportes está pues muy destinado a cierto tipo de público y pasa en todos los sentidos. ¿De qué forma puede ser más accesible o
en ese sentido, cultural. Muchas gracias. Sí. Adelante. Bueno, yo quisiera responderte. En ese sentido, me parece que se tratan de acciones que tienen que tener un carácter estructural. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, como lo matizaba en la última intervención que tuve, creo que se tiene que abrir un poco o se tiene que expandir, mejor dicho, la categoría de la vulnerabilidad, porque hay muchas personas que quedan fuera de ella y sí tienen un verdadero padecimiento. Insisto otra vez en la cuestión del racismo, por ejemplo. Hay muchas comunidades al interior del país, porque el país es enorme verdaderamente, que tienen, por ejemplo, una situación similar de vulnerabilidad que los llamados pueblos originarios, pero no vienen catalogados como tal, o porque no hablan alguna lengua originaria, no tienen una tradición, algún elemento cultural que practiquen para demostrar que son personas originarias. Entonces, quedan fuera de esta categoría. Al quedar fuera para el Estado, la academia, la sociedad civil y para el mundo en general de estas categorías, escapan, repito, de cualquier posibilidad de recibir un programa social, de que allá se ha instalado un nuevo centro educativo, porque como no son grupos originarios, pues entonces no están en situación de vulnerabilidad. Son mestizos que como sea van a salir adelante, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que al aumentarlo se puede observar que el país en términos generales necesita más atención en cualquier servicio que nos podamos imaginar y no solo algunos grupos en específicos. O sea que las categorías son más grandes de lo que pensamos, ¿no? Que las personas que están en esta situación son verdaderamente enormes. En ese sentido creo que también la representación, ¿no? Digamos que retomando un poco la pregunta que se había lanzado anteriormente, interviene mucho. ¿Por qué? Porque nuevamente la representación es un problema siempre, porque el debate está concentrado en a quién vamos a representar. Están las mujeres representadas, están las personas de diversidad sexual y genérica representadas. Hay otras diversidades, ¿no? Que están representadas, pero hay algunos otros grupos que son muy numerosos y que no siempre están representados. Hay comisiones a lo mejor al interior de las cámaras, ya sea de la de diputados, senadores o de los congresos locales, pero no tienen representantes como tal. Entonces, aunque estén instauradas las comisiones, difícilmente una agenda en particular va a poder ser, digamos que atendida, y creo que de alguna manera en ese sentido se pueden como complementar estas dos preguntas, pero sí ampliar y seguir debatiendo esas identidades que parecen firmes, que parecen inamovibles y que no lo son, y que pueden incorporar a muchas más personas. Gracias. Muchas gracias. Profesor, ¿alguien más? Sí, bueno, adelante, compañero. Yo pienso que la clave está en la nueva forma que está intentando el nuevo gobierno hacer de la política pública. O sea, el tema humanista, el tema de la solidaridad, el tema del respeto, el tema de pues, una educación pues, mucho más amplia, ¿no? No se trata solo de socializar recursos, se trata también de socializar, de ampliar, que la gente participe en la política, en los asuntos públicos. De otra manera, si concentramos el poder en una nueva clase política, la clase política de la 4T, pues van a quedar fuera muchísimas otras personas. No se trata de eso. Y creo que lo estamos promoviendo de esa manera, que cada vez más personas se sumen al proyecto, que no se sumen solo para votar, para participar en las instituciones, en cada una de ellas, así sean las más pequeñas, porque de esa manera podríamos hacer patente algo que decían algunos grandes pensadores de nuestro país, pero también los zapatistas han reivindicado mucho, ¿no? De esa manera podremos lograr que el pueblo aprenda a gobernar y a gobernarse. Aprender a gobernar y a gobernarse solo puede ser de una manera, que participen en los espacios de representación en las instituciones, y a error y a aciertos, porque hay toda una curva de aprendizaje. Yo que provengo del movimiento social, soy sobreviviente de Ayotzinapa, me costó mucho entender estos oficios pues, de la legislación. Me costó mucho cuando otros compañeros ya traían carrera política de larga data, ¿no? Y está bien. Y es así como nos vamos incorporando e invitando a otras personas a que participen también en estos lugares. No dejemos solo a la antigua clase política, porque podría regresar, se los puedo advertir. Y creo que no va a ser de esa manera. Gracias, diputado. A ver, aquí hay que saber también diferenciar una cosa. Una cosa son partidos y otra cosa es la parte del gobierno. La parte del gobierno es institucional y es para todos.
sin distingo partidista, sin distingo obviamente, porque también ahí hay un sentido de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mira, ustedes siempre van a encontrar en la política pública que se atiende a los más necesitados, a los más desprotegidos. ¿Qué decía Andrés Manuel? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, siempre van a encontrar en la política pública un fin social para atender a los más desprotegidos. Y de hecho, la estrategia del gobierno federal en tema de cobertura social está clasificada zonas de atención prioritaria. Las zonas de atención prioritaria son las partes más vulnerables del país. Y déjame decirte que toda la política, gran parte de la política social que hace el gobierno de México es para atender las personas con vulnerabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que nosotros, mientras tengamos una posición de poder tener una vida en la que podamos salir adelante, etcétera, vamos a hacerlo por nosotros y también vamos a hacerlo por nuestra sociedad y también ayudarle un poquito también al gobierno a cumplir las metas que como país tenemos todos. Miren, en cámara todos los días atendemos temas de vulnerabilidad. No se les llama específicamente las categorías, a lo mejor no tienen rango constitucional, pero por ejemplo, atendemos temas de niños con violencia sexual infantil. Ese también es una vulnerabilidad, porque los niños no pueden hablar, no pueden identificar el delito. Entonces, ese es otro grupo vulnerable, estacional, pero es una vulnerabilidad. También atendemos temas de vulnerabilidad, por ejemplo, con los desaparecidos, ¿no? Que es también otro tema de vulnerabilidad. Es decir, todos los días mi compañero Manuel y su servidor atendemos temas de vulnerabilidad en el legislativo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos sí están en rango constitucional y otros están ahí, sabemos, se ven y a lo mejor no tienen esa jerarquía, pero si eleváramos todo a jerarquía, pues imagínense, todos seríamos vulnerables en algún momento dado, ¿no? Entonces mejor hay que asumir el compromiso, tomar participación y ayudar a nuestro país. Muchas gracias, diputado. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos queremos saber sus conclusiones sobre este tema. ¿Quién guste empezar? Adelante. Bueno, yo les agradezco mucho. Discúlpenme, no saludé al principio. Les agradezco mucho que se interesen en estos temas. Ojalá y puedan ahondar más en estudiarlos, en abordarlos, que sus temas de investigación sean parte de y que puedan llegar pues, a algún lugar desde el cual se puedan poner en práctica sus planteamientos, ya sea la Cámara de Diputados. Créanme que son bienvenidos, bienvenidas, incluso para hacer su servicio social ahí y puedan aprender y puedan también aportarnos sus conocimientos. De verdad, creo que tenemos una brecha de desigualdad que estamos tratando de cerrar para que las personas salgan de esa condición de vulnerabilidad y vamos por buen camino. Se está evaluando de manera acertada, pero falta mucho por hacer y corresponderá pues a las nuevas generaciones seguir este camino que se ha abierto, que ha costado mucho, pero que se ha abierto ya. Adelante. Muchas gracias, diputado. ¿Diputado? Sí, bueno, yo les diría que lo más importante es que hoy tenemos una nueva condición democrática en nuestro país. Nosotros todos estos fenómenos no hay que verlos como si fueran monstruitos aislados que están ahí, que son ajenos a nosotros. Hoy debemos de creérnosla todos como ciudadanos que tenemos las herramientas democráticas necesarias para tener el gobierno que creemos que nos merecemos. Podemos elegir un gobernante, el pueblo pone y el pueblo quita. Podemos participar en el ejercicio democrático de la aspiración a un puesto de representación popular. Tenemos los mecanismos, el legislativo, ahora ya también el judicial, mecanismos para acercarnos a las instituciones, para colaborar con ellas, ayudar todos en la transformación y en la edificación de este país. Déjenme decirles que esto no lo teníamos antes. Hace 20 años no lo teníamos, hoy lo tenemos, conózcanlo, no se necesita hacer mucho
ejercicio, mucha filosofía, nada más es, soy un ciudadano, me la creo, participo activamente y me involucro en los temas de política, me involucro en los temas legislativos y lo hago por amor a mi país. Muchas gracias. Diputado, profesor. Perfecto. Y yo pues bueno, nuevamente agradecer a los compañeros diputados, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. A las anfitrionas también muchísimas gracias. Obviamente a ustedes que como público hicieron que esto pues pudiera fluir de una manera muy compleja y de una manera muy enriquecedora. Yo lo que creo que me quedo con el día de hoy, o más bien de esta charla, es que definitivamente las cosas las hacemos todas y todos y no necesitamos a lo mejor estar desde un espacio académico, desde un espacio universitario, digamos que ejerciendo alguna actividad que se considera que es aparentemente importante desde gobierno o desde el ámbito legislativo. Todas las cosas que han podido cambiar en la historia han sido gracias a la organización y a que ha habido personas comunes como cualquiera en realidad de nosotras y de nosotros que efectivamente han matizado que hay cosas que se tienen que cambiar, que tienen que nacer o que tienen que acabarse definitivamente. Ahí creo que en ese sentido todas y todos coincidimos que la lucha es diaria, es cotidiana, es algo que se hace desde la trinchera que tenemos, ya sea desde un salón de clases, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, en la convivencia con nuestras amistades. Si tenemos este tipo de espacios, se aprovechan y se explotan definitivamente al máximo, pero sí son cosas que se tienen que hacer diariamente y a lo mejor no siempre necesitamos de una ley que lo reconozca, que lo valide o incluso de una jerarquía, como se decía hace algún momento, para que se pueda actuar con ello, sino que simplemente con nuestro pensamiento y con lo poco, mucho que puedan hacer nuestras manos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este panel. Gracias a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y gracias a ti, Constanza Ramírez, por acompañarnos. Y gracias a ti, Luisa, también por estar aquí con nosotros. Los invitamos a seguir con la conversación e igualmente a que nos sigan a través de redes sociales en todas las plataformas como @ hablando acerca de todos estos temas que impactan a la juventud mexicana. Yo me despido, mi nombre es Luisa Fernández. Recuerdo que estás en comunicación y que es conversación.